Buenos días otra vez, viernes en la mañana. Cuando es viernes ya va transcurrido buena parte de la semana y eso implica como que es posible que las energías hayan ido bajando. Sin embargo, ante un tema que ya se ha dicho que es dinámico, que es complejo, pero que es desafiante, hace falta que las energías estén en lo alto. En consecuencia, lo que estamos llamando es para que, aun siendo viernes, mantengamos la mejor disposición para avanzar en el marco de la tercera jornada de este seminario internacional Flujos Globales de Movilidad Humana y Políticas Migratorias. Ya se recordará que el primer día hablamos de tendencias y se estuvo caracterizando la complejidad y lo desafiante de ayer. Trabajamos tanto el tema de las tendencias, pero nos concentramos fundamentalmente en experiencias concretas y en las lecciones que esas experiencias nos dan para que, por supuesto, podamos entonces ser más certeros a la hora de aplicar las políticas públicas, a la hora de incidir en el tema. Así es que, de manera formal, los buenos días reiterados para ustedes, la bienvenida también para que nos adentremos en esta jornada un poco en concluir, un poco en aterrizar lo que serían las próximas tareas, lo que serían los desafíos, pero los desafíos no vistos desde lejos, sino los desafíos asumidos para incidir positivamente sobre el tema. Hoy, antes de tener una especie de diálogo de cierre que nos ayude entonces a conectar con cómo asumir esos desafíos, vamos a compartir dos experiencias más. Un poco de experiencia desde Colombia, otro poco de experiencia desde los Estados Unidos. Pero antes de compartir esas experiencias, vamos a recibir unas palabras de salutación, precisamente de uno de los países que va a compartir con nosotros esa experiencia. En representación del señor embajador, el doctor Darío Villamizar Herrera, su excelencia embajador de Colombia para la República Dominicana, el cónsul general de la embajada va a ofrecer esas palabras de salutación. Invito a hacer uso de la palabra al señor Camilo Iguarán Campo. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, un saludo muy especial de nuestro señor embajador, su excelencia, el doctor Darío Villamizar Herrera, quien tiene toda la disponibilidad de participar de estos eventos y que además le gusta, porque es uno de nuestros colombianos insignes, escritor y preocupado también por la política migratoria a nivel mundial. Un saludo, un abrazo muy fuerte le envía a nuestro señor embajador a todos los presentes. Nosotros, desde la embajada y el consulado de Colombia aquí en República Dominicana, hemos venido desarrollando una labor muy importante en los temas migratorios, y es un interés también de nuestro país que podamos avanzar en esos temas aprovechando una gran experiencia. En un momento nuestro representante de la embajada, ¿sí?, el doctor José David Moreno, que tiene una gran experiencia internacional, ha trabajado con entidades como la OEA en esos temas, va en un momento, después de mi presentación, de mi saludo, pues va a hacer una exposición de lo que se ha hecho en nuestro país, que es muy importante para todos los países, no solamente para República Dominicana, sino para todos los países del mundo. También extendemos nuestro saludo muy cordial a nuestro agregado militar, el coronel Cantillo, que también nos acompaña por parte, a nuestro mayor, también de las Fuerzas Armadas de Colombia, también un cordial saludo al cuerpo diplomático presente. Le extendemos también nuestros generosos saludos y nuestra gratitud siempre con República Dominicana, que somos dos países
que hemos trabajado muchos temas juntos y es el interés que sigamos fortaleciendo esos lazos de amistad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, señor Iguarán. Precisamente el Magdalena fluye hacia el norte, el Osama fluye hacia el sur. Eso hace que el Mar Caribe entonces sea justamente ese punto de encuentro, y la naturaleza, visto desde ese enfoque, nos invita a que de manera mancomunada afrontemos las realidades que caracterizan a nuestros países. Reiteramos el agradecimiento y hágalo llegar, por favor, al señor embajador y a través de él, pues, a todo el pueblo colombiano. Vamos a adentrarnos entonces en la agenda de trabajo de hoy. Como ya alertaba, tendríamos estas dos presentaciones, tanto de Colombia como de los Estados Unidos. Pasaríamos inmediatamente después, usando un café si hace falta, pasaríamos entonces a ese diálogo de cierre, y después del diálogo de cierre, ya lo alertábamos desde la primera jornada, ahora lo reiteramos, vamos a poner en circulación entonces documentos de alto interés para el tema que nos ocupa. De ese modo, culminaremos con esta tercera jornada en el marco de este seminario. Vamos a llamar entonces a las personas que van a intervenir compartiendo estas experiencias. Ya adelantaba el señor Iguarán que se trata de una persona con amplia experiencia en el tema, porque lo ha trabajado desde el ámbito de la OEA y desde el ámbito de otros organismos internacionales en los cuales ha incidido. Nos va a compartir una breve mirada al fenómeno del tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas de Colombia. Invito a ocupar asiento al doctor José David Moreno. Gracias, señor Moreno. En tanto que de los Estados Unidos va a compartir con nosotros acá cómo la agencia fronteriza trata los flujos migratorios. Él se desempeña como agregado de aduanas y protección fronteriza de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Invito al señor Abdías Ortiz. Vamos a escuchar las presentaciones en ese mismo orden, y después de las presentaciones propiciaremos un momento para interactuar. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, la plantea en ese momento y así enriquecemos la puesta en común de la experiencia. Vamos entonces a invitar de inmediato al doctor Moreno. Bueno, gracias. Bien, muy buenos días para todos los presentes. No sé si hoy también tenemos conectados vía remota algunos asistentes también. Un cordial y especial saludo, uniéndome al saludo del señor cónsul en nombre de nuestro embajador Darío Villamizar, para, digamos, abordar estos temas. Mi nombre es José David Moreno, soy segundo secretario de la Embajada de Colombia en República Dominicana, y pues somos honrados de poder compartir con ustedes unos minutos y algunas ideas que pues en breves minutos es muy poco, pero por lo menos es una aproximación digamos, de un fenómeno muy fuerte en el entorno continental de América Latina, pero que por la posición geopolítica y geoestratégica de Colombia nos ha venido afectando de manera cada vez más significativa. ¿Con este paso? Ya, creo que ya. Bien. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver, y seguramente ayer estábamos en algunas de las discusiones, podemos encontrar algunos elementos en estas primeras láminas. Hablaré de esto tiene dos miradas, lo que es el TIM, tráfico ilegal de migrantes. Al final hablaremos muy brevemente de la trata de personas, pero digamos aquí lo que encontramos es... bueno, no veo la luz, no importa.
aquí señalar esto, vemos aquí 4 puntos de inicio de la ruta de los migrantes, ¿sí? Vemos allí Asia en primer, digamos, un punto, África, Centroamérica y Venezuela, digamos, no son los únicos puntos de inicio, pero digamos son los que se ha rastreado en los últimos meses como los de mayor emergencia. Claramente, pues, estamos hablando de lo que se conoce en las relaciones internacionales como países del sur global, que pues buscan, sobre todo, como lo ven en el último, los 3 puntos de destino, Estados Unidos, Europa y Canadá, que tampoco son únicos y exclusivos, y vemos puntos de tránsito. Esa es la lógica de las migraciones internacionales en este caso, ¿sí? Digamos, hay países que emiten estos migrantes que salen, que son, digamos, víctimas. No, ayer se discutía, pero nunca olvidar ni perder de vista la diferencia entre el tráfico ilegal y la trata. En el tráfico ilegal hay un consentimiento, en la trata no necesariamente. Entonces, lo que vemos es, bueno, muchas veces empiezan estas rutas, el migrante no llega a su destino por diferentes situaciones, porque pierde la vida, porque encuentra otros destinos, ¿sí? Y solo un porcentaje de los que arrancan terminan llegando. Entonces, esto es un poco los flujos migratorios que en los últimos tiempos se han venido incrementando, y como ven ustedes en las estadísticas, y ayer lo corroboraban las presentaciones hechas por los colegas, veamos cómo después de la pandemia se ha incrementado de manera significativa este fenómeno. Para el caso colombiano, lo que más tenemos en términos de recepción de migración son Venezuela y Haití. No sé si alcanzan a verlo allí, digamos, es lo que más se ha visto, y ya vamos a hablar de un tema pues muy sensible, que es el tema del Darién en la frontera con Panamá, bueno, junto con otras nacionalidades. Lo que sí ha pasado es que, digamos, para Colombia no estaba acostumbrada a una recepción tan masiva de migrantes, caso del fenómeno del Darién, ¿sí? Y bueno, digamos, esto ha implicado toda una política de Estado para poder trabajar con todo este número tan significativo. Colombia no es realmente un país de destino, es un país de tránsito. Yo no sé por qué no logro... ya. ¿Sí? Entonces, Colombia en general no es, bueno, salvo, sí, claro, tenemos una gran migración de venezolanos que se quedan en Colombia, pero en realidad vamos a encontrar múltiples nacionalidades. Y las presentaciones que veíamos ayer estaban en concordancia con eso. Digamos, entre más se van cerrando espacios en ciertos puntos, ¿sí? Por ejemplo, en Sudamérica o en Centroamérica, entonces Colombia se convierte en una opción para hacer todo ese flujo ilegal, claramente buscando bien sea los Estados Unidos o Canadá. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar en ese contexto del tráfico de los migrantes en Colombia 6 delitos conexos. Esto del tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas se conecta con todas las dinámicas de crimen organizado transnacional que se están viendo en todo el continente latinoamericano. Tenemos temas, bueno, crimen organizado, es decir, grupos criminales que, digamos, utilizan el tráfico ilegal de migrantes como otra de esas esferas de generación de recursos al lado del narcotráfico, al lado del tráfico de armas y todos estos elementos. Obviamente, el lavado de activos, fase final del crimen organizado, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito, tráfico de estupefacientes, corrupción, se está poniendo muy de moda. Desafortunadamente es un tema que se está investigando mucho, todo lo que refiere a las nuevas mulas. Es un concepto que se está usando en la academia como las nuevas mulas. Las mulas de hace 30 años, digamos, se conocían, era por personas que ingerían droga, tomaban un avión y llegaban a los Estados Unidos, si no eran detectadas, y bueno, allá tenían que entregar esta droga, ¿sí? Como se hicieron muchos controles por parte pues, de las autoridades, ahora las nuevas mulas es que cuando el migrante no tiene cómo pagar pues digamos, al llamado coyote o al traficante, entonces se le dan ciertas cantidades de droga, que es la forma en que él paga su tráfico, ¿sí? Entonces se conoce como las nuevas mulas. Se está dando mucho esto en países como Perú, como Jamaica, y pues desde luego también está pasando. Entonces, en Colombia. Aquí, bueno, esto que llamamos monetización criminal, ¿sí? Por migrante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son miles de migrantes que pasan cada año digamos, en lo que refiere al territorio colombiano, con unas cifras muy importantes, es decir, es un negocio supremamente rentable. Sí, lo que dicen las estadísticas y las cifras es que el tráfico ilegal de migrantes es el tercer negocio más rentable, digamos, dentro de la criminalidad organizada a nivel mundial, ¿sí?
Bueno, y aquí ya hay una serie de rutas. Yo voy a dejar aquí, es costumbre de profesor. Entonces, aquí yo lo que quiero es que ustedes miren con detalle estas líneas rojas, ¿sí? Que son las principales rutas, porque vamos a encontrar dos. Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a encontrar dos grandes flujos. Ahorita ya les muestro, pues no tengo mucho tiempo, pero ahí lo que ustedes encuentran es ese flujo. En Colombia tenemos la parte selvática del Amazonas, los llanos orientales y lo que conocemos como la parte andina, la cadena montañosa de los Andes. Es por ahí donde vamos a encontrar los principales flujos y quiero resaltar que en el caso colombiano vamos a tener el caso de Ipiales en frontera con Ecuador, también aquí en Putumayo, Puerto Asís y desde luego el Darién. Son los puntos, digamos, más importantes de la migración en Colombia. Entonces, ahora creo que me pasé. No, bueno. Entonces, aquí vamos a encontrar, como les decía, la ruta número 1. Ayer nos mostraba el colega de la Universidad de Texas cómo incluso una de las rutas, ¿sí? Que incluso no le pude hacer la pregunta porque ya estábamos un poco apretados, pero yo quería saber, porque él hablaba de la ruta de los migrantes dominicanos, me llamaba la atención si también era el caso de los migrantes haitianos, ¿sí? Pero muchas veces se llega a rutas, vamos a encontrar rutas, él nos decía ayer, hasta incluso en Chile, llegan y empiezan a subir, ¿sí? Empiezan a subir porque su destino final no necesariamente es Chile, ¿verdad? Entonces vamos a tener un flujo que entra por Ecuador, ¿sí? En una ciudad que, digamos, en Ecuador se llama Tulcán, para el caso colombiano es Ipiales. Ahí hay un gran flujo de migrantes, vamos a encontrar de diversas nacionalidades, ¿sí? Pero, pues, desde luego, el grueso, como se ha mostrado, venezolanos, haitianos, ¿cierto? Pero hay asiáticos, hay africanos, hay de todo. ¿Qué buscan? Llegar a la frontera con Panamá, a la súper espesa selva del Darién. Esa es una de las más destacables rutas. Pero aquí sí, ya. Entonces aquí este es un detallado, ¿sí? De la frontera entre Colombia y Panamá, ¿sí? Este es el famoso y el bien discutido en los últimos tiempos tapón del Darién. Es una frontera, es una selva muy, muy espesa entre los dos países, pero ha sido un fenómeno de los últimos 3 años, 4 años, después de la pandemia. Esto se ha vuelto impresionante, el fenómeno, ¿sí? Y ustedes ven aquí en nuestro departamento de Antioquia algunos municipios, ¿sí? Municipios como Necoclí, ¿sí? Que tienen alrededor de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes pueden llegar a albergar diariamente más de 40.000 migrantes. Esto es un tema en términos de salubridad, de agua, de recursos, muy difícil de gestionar, digamos, para las autoridades. Pero este es solo uno de los casos, ¿sí? Son diversas rutas que se dan terrestres atravesando la selva, que es, insisto, es muy espesa, pero también, o sea, hay una cantidad de rutas, muchas de ellas que se dan por vía marítima, ¿sí? En diferentes puntos. Entonces esto se ha convertido en todo un desafío y en una gran problemática, ¿sí? Y aquí operan grupos armados, criminalidad organizada, que pues hace cobro de estas cuotas, o el tema de las nuevas mulas, ¿sí? Todo esto se va a manifestar allí. Bueno, como no tengo mucho tiempo, no puedo ser más amplio, pero ya eso. Y bueno, esta es una segunda ruta, ¿sí? De menor intensidad, pero también importante tener en cuenta. No todos los flujos van del sur hacia el norte, ni todos los flujos buscan forzosamente ir hacia la frontera con Panamá. Hay muchos flujos, pero particularmente uno de los principales es el de venezolanos que buscan ir hacia el sur. Normalmente las rutas tradicionales eran venezolanos que buscan llegar a Chile. Chile es un punto para ellos sí muy importante, porque digamos hay una gran comunidad venezolana en Chile. ¿Sí? Entonces ellos buscan atravesar, entonces atraviesan Colombia, Ecuador, Perú, hasta llegar a Chile. Entonces es otro gran flujo, y aquí está nuestra frontera más dinámica en la ciudad de Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, digamos, con Venezuela. No son las únicas rutas, es importante señalarlo, pero pues quiero destacarlo ante la brevedad del tiempo. Ok, listo.
Entonces, eso en referencia al fenómeno del tráfico ilegal de migrantes. Esa era como esa primera parte que quería señalar. Hasta allí, ¿verdad? Es decir, cómo aquí tenemos todo un flujo de migrantes de tráfico ilegal, o sea, donde la criminalidad organizada los extorsiona o digamos, cobra cuotas para que esto se dé. Pero esta es la parte con consentimiento. La segunda parte, como les decía, al lado B de este problema es la trata de personas, ¿sí? Que es, ya digamos, opera mucho más en la mayoría de casos desde el desconocimiento. Entonces, pues claramente, ¿sí? De hecho, esta mañana escuchaba las noticias, y esto se vuelve noticia recurrente, ¿sí? Desarticularon una red criminal belga, ¿sí? Belga, eran unos belgas que viven en España, ¿sí? Y que desde España operaban toda la publicidad y hacían toda la operación para, digamos, llevar colombianas, jóvenes colombianas, y o sea, su explotación era en Bélgica, sí, era una red. Esta mañana esa fue la noticia, la desarticulación. Esto es una noticia recurrente. Entonces, bueno, algunos factores de la trata de personas, pues no puedo entrar en detalle, pero lo tenemos aquí. Sobre todo hablamos de grandes factores de vulnerabilidad, de desconocimiento, de falta de educación, claramente, ¿sí? Entonces, estructurales, condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que van a jugar allí, de carácter sociocultural, de carácter familiar, ¿sí? De carácter psicológico, como ustedes pueden ver allí, ¿sí? En general hay una altísima vulnerabilidad, especialmente de las jóvenes, ¿sí? Que van a ser víctimas del delito de trata, ¿sí? Entonces son fácilmente engañadas, digamos, en condiciones muchas veces de pobreza, de falta de oportunidades, de educación, de maltrato psicológico, físico, terminan optando o cayendo un poco en la trampa de esta trata de personas. Estas son unas cifras que nos da el Ministerio del Interior del país, sobre todo de las sobrevivientes a la trata de personas, ¿sí? Sobrevivientes es, por ejemplo, las muchachas que, esta red belga que les comentaba, terminó, digamos, cayendo porque algunas lograron escapar, ¿sí? 5 muchachas colombianas escaparon, digamos, a través de información e inteligencia se desarticuló la red, ¿cierto? Aquí lo que se muestra rápidamente, bueno, es un detallado de los departamentos de Colombia de esas sobrevivientes al fenómeno de trata. ¿Qué concluye uno? Primero, que es un fenómeno que está presente en todo el país, ¿sí? Segundo, que son unas cifras pues muy elevadas, 178 solo en el año de 2023. Y estas son las que han logrado sobrevivir al fenómeno. No, todavía no es clara la cifra que puede llegar a ser mucho más elevada de las que aún no han podido salir de esas lógicas de trata. Entonces, bueno, entonces esto es otro elemento bien particular, sí, que muchas veces la explotación no necesariamente, y eso lo decían también ayer, no necesariamente se hace afuera, sino que se ha reportado que también pueden llegar a ser víctimas en el interior del país. Me adelanto. Bueno, algunos de los países donde se ha reportado esto, sí, fíjense ustedes, pues de Europa, de Asia, de Medio Oriente, un poco por varios países, incluso países de América Latina, sí, en donde vamos a encontrar también con un número muy elevado en el caso de Venezuela, especialmente en la región sur, en la parte selvática de Venezuela, de sobrevivientes a la trata de personas. Este fenómeno tiene mucho más de largo y de ancho, pero insisto, no quiero abusar del tiempo que se me ha dado. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es el fenómeno, esas son las rutas, el tema de la trata es un tema que todos los días muta y que las autoridades colombianas deben lidiar constantemente con este problema. Entonces, aquí señalar varios elementos. A nivel interno, ¿sí? Hay toda una red institucional del Estado colombiano, del gobierno colombiano para luchar tanto con el fenómeno del tráfico ilegal como con el fenómeno de trata de personas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la Fiscalía, perdón, la Fiscalía, ¿esto por qué se saltó? Es bastante sensible. Entonces, el caso de la Fiscalía, quiero hacer una aclaración, sobre todo porque generalmente,
digamos, en la mayoría de países latinoamericanos, lo que llaman Procuraduría, para nosotros es la Fiscalía en Colombia. Eso lo señalo porque me ha pasado en diferentes foros, ¿sí? La Fiscalía es el órgano de investigación judicial en Colombia. Y la Procuraduría, entre varias funciones múltiples, tiene la protección de los derechos humanos. Entonces, hay un asocio de estas dos instituciones colombianas, pero la Fiscalía tiene importantes, digamos, destacamentos dentro de su institucionalidad para la investigación, persecución y judicialización de tanto el delito de trata de personas como el tráfico ilegal de migrantes. Igualmente es importante destacar el papel de las Fuerzas Armadas en líneas generales. Bueno, en Colombia también la particularidad es que la policía hace parte de las Fuerzas Armadas. Policía, Armada, Fuerza Aérea, Ejército también trabajan mucho en esos aspectos de trata, especialmente en los ámbitos fronterizos. Y por supuesto, destacar el rol que juega Migración Colombia. ¿Sí? Migración Colombia también ha trabajado muchísimo en el control, en el llamado a las autoridades, en trabajar en asocio con Fiscalía y con Fuerzas Armadas, ¿sí? Para prevenir. ¿Sí? Hay muchos controles en los aeropuertos que también se puede dar allí. ¿Sí? Digamos, hay un registro de entrada, hay un registro de salida, hay un control muy particular, hay una labor destacable por parte de Migración Colombia en el control del fenómeno. Sí, no se ha podido pues prevenir completamente, pero eso es lo que se ha hecho. Entonces digamos que esto es de carácter interno. Y también Colombia cuenta con un importante apoyo, ¿sí? Con organizaciones como la OIM, como organizadora de este seminario, UNODC, obviamente Interpol, Ameripol, ¿sí? Incluso Homeland Security también, la oficina INL de fortalecimiento de la ley de los Estados Unidos ha trabajado mucho en eso, ¿sí? Entonces digamos que hay también una fuerte cooperación en referencia a este tema. Y me queda solo un minuto, entonces cierro. Bueno, no voy a entrar muy en detalle, ¿cierto? Pero realmente el fenómeno está presente, el fenómeno crece, el fenómeno muta, y eso ha representado muchos desafíos para el Estado colombiano y para las organizaciones internacionales que ayudan al Estado colombiano, y que no solo es un fenómeno de Colombia, sino, digamos, un fenómeno regional. Entonces, hay múltiples retos, ¿sí? dentro de todo esto. Y bueno, me queda un minuto, no lo voy a leer, no puedo, pero digamos, hay estrategias. Sin embargo, quiero cerrar esta presentación con una frase que me llamó mucho la atención en un foro que participaba yo justamente en Panamá. Se hizo un foro en Panamá y un foro en Colombia para el tema de tráfico ilegal y trata de personas. Y la delegación panameña sacó una frase muy interesante, ¿sí? Sin clientes no hay trata. Sí, ese era un eslogan: sin clientes no hay trata. Sacaron esto, me llamó muchísimo la atención. Creo que dentro de todos los retos es importante también trabajar y pensar en esos clientes, ¿sí? Si se puede llamar así, que también motivan y estimulan ese horrible fenómeno de la trata de personas. Muchísimas gracias a todos por... Gracias, muchas gracias, doctor Moreno, por su presentación. Ya habrá oportunidad para ampliar, no mucho tiempo, pero sí podríamos tener el momento interactivo del que hablamos, que será conducido por la encargada de investigación y estudios migratorios del Instituto Germania Esteves. Pero antes vamos a escuchar entonces la respuesta a cómo la Agencia Fronteriza de los Estados Unidos trata los flujos migratorios. Para ello invito al agregado de Aduanas y Protección Fronteriza, Díaz Ortiz. No tengo una presentación así. Muchísimas gracias, excelente presentación. Trabajamos muy de cerca también con Colombia en varios de estos temas, como ya mencionó el señor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a estar aquí. En nombre de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Patricia Aguilar, pues es un honor estar aquí. Muchas gracias por invitarnos a participar en este evento tan importante. Como mencionaron, mi nombre es Abdías Ortiz, soy agregado de CBP, que son las siglas en inglés para Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Y quería venir aquí a hablarle un poco cómo tratamos estos flujos migratorios, nuestra agencia de CBP, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, en Estados Unidos. Quería hablarle un poquito sobre nuestra agencia. CBP, somos una agencia que fue creada a raíz del 9/11, 9/11, después de los atentados terroristas, porque antes éramos aduanas, migración, separados, y vimos que esto fue parte del problema que llevó a este acontecimiento, porque no hablaba, aduanas veía quizás un riesgo, no solo reportaba migración y viceversa, creaba esas lagunas de información, y el Congreso entonces decidió fusionarnos todos en una sola agencia fronteriza, aduanas, migración, agricultura, todos estamos aquí bajo esta agencia para compartir información y así tratar mejor ese flujo que tenemos. Somos 60,000 agentes en nuestra agencia que estamos allí trabajando para este tema. Y un día típico, para mencionarle, procesamos 1,081,000 pasajeros que entran en nuestras fronteras, 1,000,000 pasajeros al día, 100,000 camiones, 236,000 vehículos, 9.2 mil millones de productos importados. En nuestra agencia lo procesamos en las fronteras. También encontramos, por ejemplo, 2.339 libras de drogas, incluyendo 78 libras de fentanilo sintéticos al día en la frontera. Lo que quiero decir es que es un trabajo enorme que tenemos como agencia para detectar, para tratar este flujo de una manera que paramos las cosas malas que están entrando y al mismo tiempo dejamos o facilitamos la entrada legal de las cosas, porque no se puede parar el comercio y no podemos tampoco inspeccionar cada persona y cada paquete que entra en los Estados Unidos, ¿ve? Porque ahí pararía todo el comercio y el viaje. Entonces, tenemos estrategias que nos ayudan a enfrentarnos a estos retos que ya mencioné y para garantizar tanto la seguridad nacional como las consideraciones humanitarias también al hacerlo. Y si quieren ver más sobre los datos que tenemos, pueden ir a cbp.gov, cbp.gov, y ahí bajo Newsroom, todos los meses se publican las estadísticas de cuánto entraron, cuántos niños, familias, cuánto asilo, y por cada punto de entrada está agregado también. Así damos las estadísticas. Se oye mucho en la noticia cuánto entraron, pero este es el canal oficial donde pueden encontrar cuál es la inmigración, cómo está el estatus de inmigración en los Estados Unidos, en las fronteras que nuestra agencia pone a su disponibilidad para que puedan ver. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a hablar brevemente de tres temas que podemos tener. La aplicación de ley, law enforcement, como decimos, la tecnología y la colaboración son la estrategia que usamos para lidiar con el flujo de inmigrantes en la frontera. Primero, la estrategia de aplicación de ley implica una fuerte presencia en la frontera. Como ya mencioné, tenemos agentes de la patrulla fronteriza que vigilan y aseguran los vastos tramos de fronteras terrestres y marítimas. Tenemos de estas patrullas unos 20,000 que están en la frontera con México y con Canadá, 20,000. Tenemos también agentes que están en los aeropuertos, en los puertos de entradas, unos 30,000, que serían como 50 en total, y 10,000 que hacen los términos de comercio en los puertos marítimos también. Entonces realizamos esta patrulla para interceptar lo que intentan cruzar irregularmente, de manera irregular a la frontera. Antes usábamos la palabra ilegalmente, pero ahora usamos más la palabra irregular. ¿Por qué? Porque a veces pueden que lleguen personas que están pidiendo asilo o que en realidad no son ilegal, porque tienen credibilidad de miedo en sus países y entonces llegan en forma inesperada, irregular, y ahí las atendemos también. Entonces usamos el término irregular que encontramos en la frontera. Eso es lo que usamos. Entonces, una aplicación de ley fuerte, tener una presencia fuerte en la frontera que nos ayuda a la vez facilitar la entrada y proteger la seguridad nacional a la misma vez. Esta es la primera estrategia. La segunda es la tecnología, que desempeña un papel fundamental en los esfuerzos
gestionar los flujos migratorios. Estoy hablando aquí de sistemas avanzados de vigilancia, drones, sensores, cámaras, que esto proporcionan datos a tiempo real. Se ven quién está viniendo, dónde están. Los drones nos ayudan a ver dónde están cruzando y así por el estilo. Y esto es una parte importantísima de la estrategia, ¿ves? La necesitamos porque es 2.000 kilómetros de millas en la frontera, no se puede vigilar cada punto, pero los drones y así por el estilo nos ayudan. Los sistemas biométricos, incluido el reconocimiento facial, las huellas dactilares, se utilizan para verificar la identidad de las personas y detectar a las que tienen antecedentes penales o infringiendo las leyes de inmigración. Así nos conectamos, como mencioné, con Interpol. Si vemos tu huella, tu facial, podemos ver Interpol. Esta es una persona que está siendo buscada por la ley o no. Y así esa tecnología nos ayuda mucho a nosotros. Y bueno, la colaboración con otros organismos federales, con las fuerzas de orden estatales, es la tercera estrategia. La colaboración y también con nuestros socios internacionales es esencial para el CBP. Antes del 9/11, quería explicar un poco, veíamos las fronteras como una línea en el mapa. Esta es la frontera, aquí, esta línea que está México con Estados Unidos, esa es la frontera. Después del 9/11, comenzamos a ver, no, la frontera en realidad no es esa línea. Es como estamos discutiendo aquí, en realidad un flujo de personas que tiene un principio y un final. Y la frontera de nosotros comienza en realidad antes de que la persona salga. Ya esa es la frontera para nosotros, porque cuando llega a esa línea en el mapa, si tiene una bomba o si tiene algo, es muy tarde, ahí va a explotar. Entonces queremos saber quién es que está llegando a nuestra frontera al punto de salida. Ahí es donde comienza la frontera para nosotros. Entonces la colaboración es muy importante. ¿Por qué? Porque trabajando con los países, con las aerolíneas, con los sistemas privados, nos pueden enviar información sobre el pasajero que está viniendo o la persona que está saliendo de su país de forma irregular, quizás, y entonces nosotros podemos actuar ya, un día, 2 días antes de que llegue, para saber quién es que está llegando. Sí, esta persona está bien, o no tenemos que hacer nada, y así sabemos. Trabajamos muy en colaboración con la República Dominicana, a veces salen, como ya saben, yolas para ciertos lugares de Puerto Rico, ellos nos avisan, nos dicen, está saliendo, y ya podemos estar preparados para saber cómo actuar. O sea, la colaboración es muy importante en este caso, ¿verdad? Y colaboramos con muchos países para facilitar la entrada a los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos programas que facilitan esto, como el Global Entry, que está aquí en la República Dominicana, tenemos con Colombia también. ¿Por qué estos programas es importante para nosotros? Porque es una manera de, ¿cómo decir?, separar lo que conocemos a lo que no conocemos, que entran en los Estados Unidos. Y a la misma vez le da a los que participan en el programa una ventaja, o le facilitan la entrada. Porque, como dijimos, 1 millón de pasajeros al día, no podemos saber, inspeccionar cada una de la persona. Es como si tuviéramos un needle, ¿cómo se llama? Una aguja en un pajar. ¿Cómo tú vas a buscar esta aguja? Es haciendo el pajar menos, quitando lo que tú sabes que es paja y entonces reduciéndolo. Global Entry, por ejemplo, nos ayuda a reducir el pajar, nos ayuda a reducir la cantidad de personas que no conocemos en la frontera. O sea, cuando usted aplica para Global Entry, nosotros te conocemos, sabemos quién tú eres, pasa, adelante. No tenemos que concentrarnos, los pocos recursos que tenemos se dedicamos a otras personas que no conocemos, que no sabemos nada de ellas. Y es un beneficio, un win-win, tú sales ganando porque entras rápido a Estados Unidos y nosotros entonces no tenemos que gastar recursos en inspeccionar a alguien que tenemos confianza, que son confiables. Y nos concentramos en las personas que no conocemos nada. Y esto es una colaboración excelente con República Dominicana, que hicimos con Global Entry, nos ayuda mucho a nosotros, Colombia también, otros países. Invitamos, si hay otros países presentes que quieren participar, pueden hablar conmigo para entrarse en este programa que es de beneficio para todos.
en este caso. En cuanto al flujo de inmigrantes, lo que estamos viendo allá es que están viniendo muchos, como mencionó, de Asia Central, de muchos países del Eastern Hemisphere, occidental, hemisferio este, hacia allá, y usan varias estrategias, como hemos visto. Ahora están usando mucho los charters, estos aviones, vuelos charters se están utilizando ahora, que nadie está investigando eso, no reciben el manifiesto anticipado, no sabemos que están llegando. Y van a Centroamérica, Nicaragua, a veces van aquí a República Dominicana, vienen algunos de ellos, pero ya no. Y estamos tratando ese tema para ver el flujo irregular de inmigrantes que están llegando a Estados Unidos. Y últimamente, brevemente, quería hablar sobre lo humanitario, el servicio humanitario que nosotros hacemos. La CBP reconoce la importancia de las consideraciones humanitarias. Los inmigrantes a menudo emprenden viajes peligrosos, enfrentando peligros tales como el crimen extremo, terreno traicionero, explotación por contrabandista. Hablamos del Darién, yo estaba hablando con mi colega de Colombia, no sé cómo pasan por ahí, es muy difícil. Bueno, pero para cuando llegan a la frontera en Estados Unidos, de México, ahí, ya están exhaustados, han pasado mucho. Entonces la CBP se compromete a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que se encuentran en las fronteras, que encontramos allí. Se presta especial atención a las poblaciones vulnerables, incluidos a los niños no acompañados y a las familias. Nosotros tenemos un servicio elite de patrullas fronterizas que se llama BORTAC y BORSTAR, que son médicos en realidad, que trabajan en la frontera, especializados. Y el trabajo de ellos es ir y rescatar a los que vemos en el desierto. Y en la estrategia no vi, pero yo creo que cada día rescatamos 118 personas, un día típico, 118 personas en la frontera que casi están muertos. Y van la patrulla fronteriza y los rescata a ellos. Es un servicio humanitario que nosotros ofrecemos porque nos interesa bien que los viajantes estén bien. Son humanos, son humanitarios, es necesario. Y además colaboramos con el Departamento de Salud y Servicio para garantizar la atención y la colocación adecuadas. Y desempeñamos un papel en la facilitación además de humanitario, facilitamos un papel de vías legales para los inmigrantes que buscan asilo u otra forma de protección. Entonces, si van ahí a la frontera buscando asilo, no lo rechazamos, lo tratamos ahí como debería ser para facilitar esa entrada, si en realidad son legales. Ahí tienen los solicitantes la oportunidad de presentar sus solicitudes y someterse a entrevista de temor creíble, como se le dice. Y garantizamos que estos procesos se lleven a cabo de conformidad con la legislación estadounidense y la obligación internacionales. Entonces, por esta manera, quería explicarle un poco cómo estamos tratando con el tema de flujo hacia los Estados Unidos, de una manera que facilita lo legal y también nos da protección nacional. Así que mediante una combinación de aplicación de ley, como mencioné, la tecnología y la colaboración internacional, la CBP nos esforzamos por equilibrar la seguridad nacional con las consideraciones humanitarias. Y a medida que avanzamos, es imperativo entonces apoyar estos esfuerzos de la CBP con una colaboración y trabajar hacia soluciones integrales que aborden las complejidades de la migración. Como dijo el comisionado de CBP, el futuro no es lo que era antes. El futuro ahora, con la colaboración, va a ser mejor y vamos a poder tratar de manera humanitaria con este flujo global de inmigrantes. Gracias. Gracias, muchas gracias, señor Ortiz. Como se puede notar, aunque haya particularidades, es un tema que nos atañe de manera colectiva porque también hay puntos en común. En consecuencia, ¿cuánto vale que hagamos ese match, que hagamos esa articulación para afrontar de manera conjunta? Porque ello garantiza entonces
que se logren los resultados procurados. Como ya habíamos alertado, este momento puede ser aprovechado simplemente levantando sus manos para que interactuemos un poco y podamos conocer todavía más de las dos experiencias puestas en común acá, la colombiana y la estadounidense. Así es que sencillamente levantan las manos y Germania Esteves, encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios, nos ayudará en este tramo para interactuar y enriquecer el conocimiento de la experiencia. Ustedes tienen la palabra. Bueno, ya por allá se comienza a levantar la mano. Adelante. Sí. Hola, buenos días. Diego Chávez González del Migration Policy Institute. Una pregunta para el colega de la delegación de Colombia, y es si el gobierno colombiano está haciendo algunas medidas, digamos, anticipatorias para una posible oleada migratoria desde Venezuela hacia Colombia y quizás hacia otras partes del continente. Lo que dicen un poco los estudios que tenemos nosotros es que dependiendo de lo que pase en Venezuela en el mes de enero, podría haber una posible oleada fuerte migratoria pues de venezolanos que tienen una intención de migrar. Ayer hablaba yo en la presentación que más o menos un 15% de la población migrante ha manifestado una intención de migrar, 3 millones de personas que hoy hacen parte de Venezuela y de los cuales la mitad lo haría dentro de los próximos 6 meses, dependiendo de lo que pase en enero. Entonces quería saber si, pues hablando de los temas de trata y de tráfico, cómo se está preparando el gobierno colombiano y si lo está trabajando incluso con otros países de la región. Gracias. ¿Tienen un micrófono? Sí, bueno, en referencia a lo que atañe a la migración de venezolanos a Colombia, ha sido fluctuante. Sí, incluso lleva muchos años ya, sí, hubo varios periodos, hubo varias oleadas, pero ya lleva más de 10 años. Hace un par de años como que hubo un retorno relativo, pero posiblemente, digamos, es muy fluctuante eso. Entonces, digamos que el Estado colombiano ha venido aprendiendo sobre la marcha. Para el Estado colombiano, insisto, no estábamos acostumbrados, no era lo normal tener flujos de migrantes tan elevados, nos tomó un poco desprovistos, pero una de las particularidades de la política pública colombiana ha sido, digamos, la de acoger a pesar de las dificultades y en la medida de las posibilidades a los migrantes. ¿Sí? Es una política relativamente flexible. Y, por supuesto, se han venido desarrollando estrategias, ¿sí? Frente a ese flujo, cómo tratarlo y cómo atender ese flujo, ¿sí? Incluso, o sea, diferentes gobiernos han venido trabajando en esa postura. ¿Cómo? A través, como les decía, de esa asociación de organizaciones públicas estatales, particularmente el caso de Migración Colombia, pero sobre todo haciendo un enfoque, digamos, en lo referente, porque ahí sí, como lo decía el colega, también hay una migración de carácter regular, ¿sí? Hay una migración de carácter regular, pero digamos que en lo que yo hacía énfasis es en la parte criminal, o sea, cómo el crimen organizado se aprovecha de los migrantes para, digamos, salir hacia otras partes del territorio. Entonces ese es el enfoque. Ahí, en esa parte criminal, el gobierno sí ha venido desarrollando unas estrategias de inteligencia, de prevención, de control, ¿sí? Y ya en la otra parte, pues también, digamos, se ha trabajado en la parte regular, se han trabajado políticas, insisto, Colombia ha mantenido una política relativamente flexible frente a eso. Pero sí, digamos, hemos aprendido en la marcha porque nos cogió hace una década esto desprovistos. No estábamos preparados o tal vez más de una década, no estábamos tan preparados, pero se ha venido desarrollando desde esa perspectiva. Muchas gracias, señor Moreno. Si tienen alguna otra pregunta, tenemos este breve espacio para interacción.
preguntas en la web. Tengo personas conectadas atendiendo la conferencia, tampoco tengo preguntas en la web, así que vamos a continuar, a cerrar este espacio, agradeciendo muchísimo la intervención tanto del doctor Moreno como del señor Ortiz. Muchas gracias, muy necesaria su presentación, así que pasamos al siguiente espacio del evento. Bueno, gracias Germania, gracias doctor Moreno, gracias señor Ortiz y gracias a usted también por inquietarse. Podemos seguir interactuando ahora porque lo que sigue en el programa es un café y ese café sirve pues también para que nos abordemos directamente con respecto a estos temas, pero también para retomar un poco de fuerzas porque lo que sigue inmediatamente después del café es el diálogo de cierre para que ya vayamos teniendo como puntos claros en el sentido de cómo asumir estos retos. Así es que nos levantamos de los asientos, vamos hasta el fondo que hay un café esperando por nosotros y regresamos para el diálogo de cierre. Vamos a retomar, por favor. Volvemos a los asientos para retomar los trabajos, por favor. En algunos ámbitos se plantea como llamar al pan pan y al vino vino. En otros ámbitos se habla de los puntos sobre las íes y podrían ser hasta las tildes. Son diversas maneras para decir que ahora vamos al diálogo de cierre. Y para ello, bueno, pues ya tenemos acá ubicado en su asiento. Parece que habrá que acomodarlo porque hay una luz que le podría molestar ahí al director del Instituto Nacional de Migración, el doctor Wilfredo Lozano. Estoy llamando también al especialista de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Jeremy Harris. Y vamos también a invitar especialista regional en migración laboral y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Francesco Carella. Adelante, Francesco. Aguardamos por usted para este diálogo de cierre. Bueno, Francesco se integrará en los próximos segundos para que nos vayamos adentrando en este diálogo de cierre que será seguido de puesta en circulación tanto de la memoria del seminario del año pasado, movilidad de el seminario sobre redes transnacionales y migración realizado el año pasado, como el número 5 de la revista Estudios Migratorios. Nos acomodamos en los asientos y procedemos al diálogo de cierre entonces. Hay micrófono dispuesto acá en la mesa que tienen enfrente. Ya se integra Francesco, gracias. Bueno, pues cedo la palabra de inmediato al director del Instituto Nacional de Migración, el doctor Wilfredo Lozano. Así es. Bien, gracias. Bueno, esta es la última sesión de este encuentro, espero, ¿verdad? Porque estamos todos cansados. Entonces, hemos organizado este pequeño cierre de la siguiente manera. Vamos a tener dos exposiciones a cargo de dos instituciones y de dos queridos amigos del BID y de OIT. Ellos van a presentar cómo sus organizaciones están viendo la cuestión migratoria en la región. Y yo voy a tratar de plantear una suerte de síntesis de las discusiones que se han venido teniendo a lo largo de estos 2 días. Esto tenemos la esperanza, espero que se pueda, de que ustedes se lleven
una argumentación más o menos que le cierre el círculo y le dé una coherencia ya final a estas interesantes discusiones. ¿Quién quiere comenzar? Tú, bueno, mil gracias, doctor Lozano, al Instituto de Migración, al gobierno de la República Dominicana. La verdad, para mí, para el banco es un placer estar acá apoyando el evento y con la oportunidad de compartir con ustedes. Mi primera observación es que antes que yo regrese la próxima vez a República Dominicana, tengo que buscarme una guayabera para que quepa mejor en el panel, pero no. Hablamos después. ¿Queda camino al aeropuerto? Hago escala. No, mira, primero el Banco Interamericano de Desarrollo, a diferencia de varios de las instituciones, colegas acá, no somos una agencia de respuesta rápida, no somos una agencia realmente humanitaria, sino nuestro rol es de apoyar a los países en hacer inversiones de mediano y largo plazo para mejorar las vidas de sus ciudadanos y sus residentes. La verdad, como dije, nuestro rol no es la respuesta rápida. Los colegas de UNICEF, de OIM, de ACNUR, sí tienen esas capacidades, no es nuestro rol. Y lo que hacemos nosotros es trabajamos con los gobiernos, con nuestros clientes para trabajar e identificar los áreas donde las inversiones que apoyamos tendrán el mayor impacto. Y en el contexto de la migración, uno de los principales desafíos que se identificó cuando se creó la unidad de migraciones hace unos 6 años es que para los gobiernos, muy lógicamente, es desafiante tomar un préstamo para apoyar y trabajar con una población que no es ciudadana de su país. Hay dificultades en los incentivos. Entonces, lo que hemos hecho es en los 6 años que hemos existido dentro del banco, en la iniciativa y luego la unidad de migraciones, es que el banco ha alocado $200 millones para agregar componentes a otras operaciones que hacemos para dar esencialmente el término sofisticado es préstamos concesionales. Eso se traduce en dinero gratis para que los países puedan expandir los otros proyectos que apoya el banco para asegurar que los beneficios de esos proyectos lleguen a las comunidades inmigrantes y sus comunidades de acogida, es decir, para beneficiar y amortiguar los choques que vengan de los flujos grandes y repentinos que son un desafío para los países acomodar. En ese sentido, les voy a comentar un poco cómo conceptualizamos el fenómeno migratorio en la región, un poco pensando en distintos aspectos en general. El primero es el desplazamiento forzoso. Nosotros no somos ACNUR, no nos adherimos muy estrictamente a las definiciones de las convenciones internacionales de si una persona es técnicamente refugiado o no, pero sí reconocemos que mucho del desplazamiento que hemos observado en la región en los últimos años no es una función de la gente buscando dónde mejor ubicarse, más bien están respondiendo a presiones fuera de su control y eso lo podemos concebir como un desplazamiento forzoso. Estos movimientos, especialmente cuando son de personas muy numerosas, generan, como decíamos, desafíos para la administración pública y también sobre la infraestructura pública para acomodar la llegada de estas personas.
Entonces, en ese sentido, hemos apoyado proyectos como de agua y saneamiento. Tuvimos un proyecto en el norte de Colombia donde había llegado muchísima población venezolana. Era un área que carecía de esa infraestructura. Entonces, en un proyecto que ya existía, que ya se estaba planeando para mejorar los servicios, pusimos un aporte extra para asegurar que ese proyecto cubriera los barrios y las áreas donde estaba llegando esa población y poniendo presión sobre la infraestructura en ese caso. Tuvimos un proyecto para apoyar al sistema educativo en Belice. Belice es un país angloparlante, pero la mayoría de los migrantes que llegaban ahí eran de Centroamérica, hablaban español. Entonces tuvimos un proyecto para apoyar a las escuelas que incorporara nuevas tecnologías y nuevos currículums para enseñar el inglés a los niños migrantes que venían llegando. Tenemos un nuevo proyecto recién aprobado donde estamos apoyando a la seguridad ciudadana en Ecuador. Y en varios países hemos trabajado para apoyar la capacidad institucional de administración del tema migratorio, que la verdad hace 10 años, la verdad, la migración intrarregional no era tanto un tema en América Latina. Entonces es un desafío nuevo para la mayoría de nuestros países. Más allá del desplazamiento forzoso está el tema de la migración laboral. Eso es algo que varios de los colegas en los últimos días han discutido y trae consigo varios desafíos. Uno, yo creo que más allá del desplazamiento forzoso, la migración laboral es una migración económica, y el buscar trabajo es el objetivo principal de esos flujos migratorios. Entonces, uno de los objetivos de eso es poder mandar remesas a sus países de origen. Entonces, tenemos una línea de trabajo donde analizamos y le damos monitoreo a los flujos de remesas en la región. Los analizamos y estamos trabajando con varios países en Centroamérica de analizar oportunidades de facilitar que las remesas se utilicen para hipotecas de vivienda. Entonces, facilitando que esos flujos que en general se utilizan para la manutención, para los gastos de día a día, también se inviertan en activos de más largo plazo. También hay temas de reclutamiento ético que se conversó bastante en los colegas de la Unión Europea ayer. También hay temas, muy importantes en el área, especialmente en la migración intrarregional, de reconocimiento de títulos, de habilidades. Tenemos un proyecto en Colombia y otro en Ecuador, donde estamos trabajando con los gobiernos en programas que no solo trabajan en el reconocimiento de títulos universitarios de educación más formal, pero también certificando otras habilidades, sea de tejer y coser, o sea de mantenimiento de maquinaria, o lo que sea, porque cuando los migrantes llegan, lo que más les falta es una red de contactos que les puede avalar su experiencia laboral. Entonces, si no tienen cómo demostrar que ya tienen experiencia válida en distintos trabajos, les cuesta mucho más conseguir trabajos en el sector formal. Si el gobierno o una agencia pública pueda certificar ciertas habilidades, entonces ya tienen más capacidad de conseguir un trabajo, especialmente en el sector formal. Todo esto trabaja o conduce en general a la integración socioeconómica de la gente y de la amortiguación o la mejora, digamos, de la cohesión social. El año pasado publicamos un estudio que hicimos en colaboración con la OCDE y con el PNUD, donde para una docena de países en la región analizamos en base a las encuestas de hogares cómo son las brechas en los resultados económicos entre migrantes y nativos.
analizamos variables de tasas de empleo, de actividad económica, niveles educativos, de tipos de vivienda, de horas trabajadas, toda una serie de indicadores para analizar cómo diferían los migrantes de los nativos, porque esas brechas son las diferencias más obvias, más visibles, que atentan contra la cohesión social. Entonces, en ese sentido, la verdad lo queremos poder medir para poder seguir en el tiempo y ver dónde hay esas brechas que merecen inversión desde el sector público para mitigarlos y mejorar la integración. En ese sentido, también tenemos lo que llamamos nuestro laboratorio de percepciones públicas sobre la migración. En ese sentido, para combatir la xenofobia, tenemos un proyecto que estamos piloteando en Colombia, generando un currículum para las escuelas primarias, para sensibilizar mejor desde joven, para promover la cohesión social, la aceptación de los migrantes y mitigar y eliminar la xenofobia. La última categoría o concepto, o de hecho antes de pasar a eso se me escapó, trabajamos también en temas de diáspora. Tenemos un proyecto que creo que es muy interesante que estamos trabajando en Jamaica, donde hemos apoyado el desarrollo de un app de teléfono móvil para que el gobierno se conecte mejor con la diáspora en todo el mundo. Permite dar información sobre los consulados, los servicios que el gobierno ofrece a sus ciudadanos en el extranjero. También incluye espacio para que las organizaciones de diáspora en distintas ciudades y países en todo el mundo puedan comunicar sus eventos, sus actividades, sus servicios que ofrecen a la comunidad jamaiquina en distintos países del mundo. Y estamos trabajando con colegas en el Instituto Nacional de Migración acá en República Dominicana para ver cómo replicamos esa experiencia para la República Dominicana. La última categoría de migración que conceptualizamos es el tema de retorno. En la última expansión de los fondos que teníamos para esos préstamos concesionales, incluimos el concepto de emigrantes retornados como otra población migratoria de particular vulnerabilidad. Estamos trabajando en eso principalmente en el norte de Centroamérica, y porque ahí lo que observamos es los migrantes retornados forzosamente desde Estados Unidos y desde México representan en algunos casos 2 o 3% de la población. Entonces, eso lo reconocemos como una vulnerabilidad particular, que estas son personas que han invertido gran parte de sus ahorros, de sus recursos económicos en intentar emigrar y no lo han logrado. Entonces quedan de regreso en su propio país, pero con menos recursos, con sus planes dramáticamente interrumpidos. Entonces estamos desarrollando distintos programas para facilitar la reintegración de esa población. Un tema, es una cosa que yo personalmente he estado trabajando últimamente. Lo que encontramos es que tenemos muy buenas estadísticas de la diáspora centroamericana en el extranjero, muy buenos registros administrativos de Estados Unidos, de México, de cómo están tramitando y retornando esa gente. Tenemos muy buenos datos de los procesos de recepción en los 3 países, de cómo es la gente que están recibiendo, pero después de eso no sabemos nada. La gente sale a sus comunidades y los sistemas estadísticos de los países no están diseñados para capturar información sobre esa población. Entonces estamos trabajando con las oficinas nacionales de estadística para ver cómo podemos obtener mejores informaciones para realmente poder identificar dónde están las vulnerabilidades y necesidades particulares de esa población, para trabajar con los gobiernos para fortalecer los servicios de reintegración que ofrecen. Entonces, de ahí concluyo reiterando mis agradecimientos al Instituto, al doctor Lozano, a Germania, y simplemente que desde el banco estamos a la orden para lo que
pueda necesitar la República Dominicana, nos avisan, estamos muy felices y a la orden para trabajar en el proyecto que se les ocurra. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo traje como unas 5 o 6 filminas, si las pueden ir poniendo les agradezco, pero mientras tanto, como pequeño preámbulo, también decirles que la Organización Internacional del Trabajo tampoco es una organización de rápida respuesta, no somos un banco, tenemos unas modalidades más bien de intervención bien diferentes, pero tampoco somos una agencia con un mandato humanitario, ¿no? Como lo tienen los colegas de la ACNUR, de OIM, etc. Somos una agencia que brindamos asistencia técnica, brindamos acciones de fortalecimiento de capacidades, etc. Y tenemos un mandato bastante específico para la migración laboral, que es mirar la migración y la movilidad humana desde la perspectiva del mercado de trabajo, ya sea en materia de gobernanza de la migración laboral, o sea, aquellas personas que van a otro país en búsqueda de mejores oportunidades económicas de trabajo, etcétera, ya sea, como bien decía Jeremy también, en un contexto de desplazamiento forzado o de movimientos mixtos de refugiados y migrantes, aquellas personas que salen de su país por razones diferentes, pero que al fin y al cabo en el país de destino van a tener que subsistir, van a tener que trabajar para poder pues ganarse la vida para ellos mismos y para sus familias, ¿no? Entonces, ante este contexto regional tan cambiante, bien volátil de la migración y de la movilidad humana que hemos observado en los últimos años, no solo en República Dominicana, sino a lo largo del continente americano, incluyendo el Caribe, y ese panorama regional tan completo que nos presentó Diego Chávez del Migration Policy Institute ayer en la tarde. Realmente en la OIT algo que trabajamos el año pasado fue una estrategia regional de migración laboral y movilidad humana para América Latina y el Caribe, que la trabajamos no como oficina, como personal que trabaja en la OIT, el staff, sino con nuestros constituyentes, con los países miembros de la región. Reunimos en 3 reuniones tripartitas a 37 países y territorios, también en el caso del Caribe, de América Latina y el Caribe, en estas 3 reuniones. Y los países estaban representados por sus gobiernos, en muchos casos por los ministerios de trabajo, en algunos casos, bueno, como Brasil, por ejemplo, mandó al Ministerio de Justicia y Policía, Chile mandó a Cancillería, en fin, cada país pudo escoger. Y no solo los gobiernos, sino también los empleadores, las organizaciones del sector privado. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana fueron representados por Copardom y también las centrales sindicales como representantes de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Eso se hizo en los 37 países para analizar, dado el contexto regional de la migración laboral, movilidad humana, cuáles eran las prioridades. ¿Sí? Entonces ven que las prioridades para acción en estos años hasta el 2030. Y acabamos con 5 áreas temáticas prioritarias que, como verán, obviamente tienen un foco importante en el mercado laboral, pero que también están vinculadas con otros aspectos de la migración que nosotros como OIT no trabajamos, ¿no? Hoy hemos escuchado estas excelentes ponencias sobre, por un lado, el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, luego la parte también de gestión fronteriza de Estados Unidos, y que son otras áreas temáticas que tienen que ver con seguridad, etcétera, pero que también tienen implicaciones para el mercado laboral también, ¿no? Y la primera tiene que ver, el área identificada por los constituyentes tiene que ver con la gobernanza de la migración laboral y la coherencia de políticas, porque al fin y al cabo muchos países deciden tener políticas migratorias con un componente laboral, otros políticas de migración laboral, pero así no tengan, es muy importante que las políticas migratorias estén
coordinadas, tengan cierta coherencia con otras políticas, como las políticas de empleo, las políticas de educación y de formación profesional, las políticas de desarrollo productivo. Ayer escuchamos de varios ponentes la importancia de coordinación también con los ministerios de Finanzas y de Hacienda, porque al final si no hay fondos para hacer políticas y programas públicas nuevas, pues va a ser difícil que la política se implemente, ¿no? Así que sin entrar en mucho detalle, este primer eje recoge esos aspectos que tienen que ver con políticas, programas públicos y legislación. El segundo tiene que ver con la contratación equitativa, ¿no? Que ahora también se llama contratación equitativa y ética. Bueno, es importante que no sea solo ética, ¿no? O sea, moralmente auspiciable, porque aquí no estamos hablando solo de moralidad, de lo que es ético, sino también lo que establece la ley. ¿Sí? Y el derecho laboral establece, por ejemplo, que un trabajador para tener acceso a un trabajo no debe pagar comisiones. La persona no debe de estar pagando para tener acceso a un trabajo. Y eso ocurre en algunos países de la región. ¿Sí? Ocurre porque hay reclutadores sin escrúpulos, porque hay agencias que se aprovechan de las personas trabajadoras, tanto dentro de los países como para poder ir a trabajar a otro país. Entonces, ¿cómo podemos asegurar esa contratación equitativa y ética? Bueno, por ejemplo, en ese sentido, la OIT tiene una iniciativa que empuja la contratación equitativa, que este año celebra 10 años de existencia, y realmente estamos bastante complacidos de que en América Latina ha tenido bastante éxito, pero estamos teniendo cada vez más participación de países, importantes países de destino, como este año. Finalmente se sumó Estados Unidos formalmente a la iniciativa de la contratación equitativa, lo cual está teniendo implicaciones interesantes para todas las iniciativas de los Estados Unidos de movilidad laboral, ¿no? Como las oficinas de movilidad segura en varios países de la región, etc. Luego, crear acceso al empleo y la mejora de condiciones de trabajo. Porque es muy importante para, bueno, primero que cada persona trabajadora tenga acceso a sus derechos laborales, condiciones de trabajo digna, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en los sectores pues con más riesgos laborales, pero también es importante que la persona trabajadora migrante tenga acceso a condiciones de trabajo del mismo tipo, en el mismo nivel que un trabajador nacional en el mismo sector. Porque en el momento en que empiezan a crearse sistemas paralelos para trabajadores migrantes extranjeros y para trabajadores nacionales, lo que ocurre es que empieza a crearse también la que algunos llaman competencia desleal, y se empieza a decir, pero es que el migrante está dispuesto a aceptar un trabajo por debajo del salario mínimo, sin el día de descanso semanal y con condiciones no óptimas, digamos, y se genera todo tipo de instancias de xenofobia, de discriminación, etcétera, basadas sobre esta supuesta competencia desleal, y asegurando esas condiciones de trabajo equitativas para todos los trabajadores del mismo sector, se previene eso. Cuarto punto que muchos de ustedes han estado comentando, Jeremy también lo acaba de mencionar, la cuestión de la movilidad laboral, ojalá regular, segura y ordenada, vinculada con formación, no solo educación universitaria, sino también formación técnico-profesional, como bien decías, Jeremy, certificación y reconocimiento no solo de títulos, sino de competencias laborales y experiencia previa. Hemos visto a lo largo de los últimos años que miles y miles de personas trabajadoras migrantes, pensemos en venezolanos, pero muchas nacionalidades en la región, llegan a un país tal vez sin un título formal, pero con años y años de experiencia profesional. Entonces puede ser la tarea, ¿no? de un Infotep, de un SENA, de una institución nacional de formación profesional, de certificar esas competencias para que la persona tenga acceso a un trabajo digno en el sector donde tiene expertise, donde tiene experiencia laboral y donde realmente puede aportar, y no que por falta de esa certificación tenga que trabajar en algo que nada que ver con sus competencias y su experiencia.
Por último, la cuestión de la protección social y la cohesión social. Bueno, muchos han hablado de cohesión social, de la importancia de cambiar también la narrativa sobre la migración, la importancia de que en nuestras intervenciones, supongo también como bancos, pero como agencias de las Naciones Unidas, como Estado, intervenciones sobre la migración para la integración de personas migrantes, la población nacional también puede estar involucrada, porque lo que ocurre si no los involucramos, sobre todo en zonas de la región donde mucha población nacional vive en condiciones difíciles de vulnerabilidad extrema en términos de acceso a oportunidades de trabajo, etcétera, pues lo que va a ocurrir es que estaremos trabajando en contra de la cohesión social. Entonces, asegurarnos de que cualquier intervención que se implemente pueda beneficiar también a la población nacional, además de la población migrante. Y protección social, bueno, como concepto bastante amplio, ¿no? de muchos, que tiene muchas aristas. La cuestión de la seguridad social es muy importante. Si queremos que la formalidad, la formalización del trabajo aumente en nuestra región, y si es una prioridad en muchos países de la región, un componente importante es la seguridad social. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con ese trabajador? Voy a buscar un ejemplo diferente. Un trabajador nicaragüense que llega a Costa Rica y que ha estado cotizando a la seguridad social de Costa Rica durante 20 años y que antes cotizó en la seguridad social de su país, de Nicaragua, durante 15 años, y en total tiene 35 años de cotizado, pero no puede disfrutar de pensión de vejez en ninguno de los dos países porque los dos requieren de mínimo 25 años de cotizaciones. Entonces, la estrategia en ese caso apunta a tener esos acuerdos bilaterales o multilaterales de seguridad social que permitan el reconocimiento y la acumulación de periodos de cotización. Eso en cuanto a seguridad social contributiva, pero también mucho más allá, protección social. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de la migración venezolana en la región, que ya tiene una mayoría de mujeres migrantes, más de la mitad son mujeres, muchas no acceden al mercado laboral formal en su área de competencia porque por falta de oportunidades de cuidado, porque no tienen a quién dejar a sus hijos, a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede asegurar el acceso al cuidado? Por ejemplo, a través de la creación de cooperativas de mujeres, incluyendo mujeres migrantes, que puedan cuidar de los niños de manera rotativa mientras las otras puedan dedicarse a otras labores, a otros trabajos, ¿sí? Y que esto sea a través de una cooperativa formal y que entonces sea trabajo formal y trabajo decente. Bueno, estas son solo algunas ideas. Además tenemos enfoques transversales, ¿no? Que tienen que ver con las normas internacionales de trabajo, el enfoque de género, interseccional. No voy a andar en esos detalles, pero con mucho gusto, bueno, la estrategia está disponible online y me pareció importante también compartirla porque varias de las preocupaciones que salieron en las discusiones de estos 2 días pueden ser abordadas desde la perspectiva del mercado laboral y de la migración laboral, que es lo que esta estrategia trata de hacer. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a mí me toca la infausta tarea de aburrirlo con una síntesis de lo que hemos venido discutiendo durante 2 días. Bueno, quizás una buena manera de comenzar es señalando en una línea un poco personal. A mí me gustó mucho la intervención de Diego. ¿Dónde está metido? Creo que está allí. Me gustó mucho su intervención. Es que son 2 Diego y se parecen. Sí. Pero esa intervención me gustó mucho. Porque nos permitió tener un panorama bastante coherente de la dimensión del fenómeno que estamos discutiendo, pero en particular, en el caso que nos ocupa, permite apreciar la importancia de la cuestión del Darién, que tú lo insististe mucho. Y aquí yo quisiera detenerme un poco, porque yo estoy muy preocupado por la poca sistematicidad que le estamos dando
a esta modalidad de movimiento, a esta lógica de flujos. Y es en el siguiente sentido. Quizás por primera vez estamos asistiendo en la región a una lógica de flujo que no solo conecta a dos países, el emisor y el receptor, sino que hay una lógica más regional en el que nacionales de diversos países se conectan en una sola lógica, pero a su vez inciden en eso varios estados. Y la intervención de Diego ayuda mucho a situar esto. Yo creo que ahí hay uno de los retos importantes en el futuro inmediato de cara a la posibilidad de armar políticas migratorias ordenadoras que trasciendan la unilateralidad de los estados y obligue a los estados a una lógica más cooperativa. Me parece que ese es un tema interesante que la exposición de Diego ayuda a plantear. Y aunque parezca mentira, la primera intervención de Raúl, que lamentablemente no está aquí, él y yo venimos discutiendo esto desde hace un tiempo. Él plantea una tesis retadora, la idea de que estamos asistiendo a una nueva división mundial del trabajo, donde el conocimiento juega un papel importante, y eso es cierto. Yo creo que Raúl, como le gusta mucho plantear radicalmente ciertas cosas, yo creo que su tesis es demasiado fuerte en el sentido de que eso ha revertido la relación entre norte y sur en la lógica de flujos. Él plantea que ahora de lo que se trata es de una movilidad de recursos cognitivos, del intelecto. Eso bien puede ser cierto, pero yo diría que hay que tener cuidado, sobre todo porque en la globalización hay flujos que no obedecen simplemente a la cosa laboral. Hay dimensiones ambientales, hay dimensiones de los conflictos, y esto no encaja en la lógica de la simple sociedad del conocimiento. Pero sí me parece un punto importante en el sentido de que Jeremy lo planteaba, esta nueva sociedad en la que estamos viviendo y el papel creciente que está jugando las migraciones. El argumento de Raúl es importante para comprender la creciente necesidad de un esquema de políticas ordenadoras en materia de legitimación de competencias, de capacidades intelectuales de los migrantes que no tienen en lo inmediato el formato jurídico requerido formalmente en cada país. Y ese es un tema así importante. Pero el argumento de Raúl plantea otro problema. Es la idea de la movilidad, que ya no la podemos pensar meramente como una movilidad física. Hay una movilidad social. Es decir, cuando yo yo como empresario muevo recursos financieros para instalar una maquiladora, aquí le llamamos zona franca, y contrato trabajadores acá, esos trabajadores no se están moviendo físicamente, pero sí su lógica de contratación no obedece a un formato meramente nacional, y ahí hay una problemática importante que el esquema de Raúl abre pistas para comprender. Pero ya metiéndonos más en las exposiciones, la exposición de Francesco me permite recuperar tres cuestiones importantes que merecen una reflexión más sistemática. En primer lugar, en la lógica de las migraciones temporales, el planteamiento de Francesco plantea con razón que este tipo de movimiento tiene una dificultad profunda para que se aplique la política del trabajo decente. Con este argumento,
Francesco está diciendo que la inestabilidad que se somete el trabajador en esta lógica dificulta los temas de reconocimiento de derechos, de la habitación estable, la seguridad social. Y esta es una problemática muy importante que el planteamiento de Francesco nos obliga a pensar. Y en esa misma línea está el tema de los contratos colectivos. Y cuando Francesco hablaba, yo creo que algo le decía después de la intervención de él, yo recordaba, este país tiene mucha experiencia dominicana en este asunto. Los primeros movimientos de trabajadores haitianos contratados venían en un formato primitivo de contratos colectivos sin documentos. Venían, se les otorgaba un número, los azucareros, empresarios azucareros eran responsables de controlar la cuota de trabajadores que quedaba asignada en su ingenio, y la idea es que al final había que devolverlos a Haití, y el único mecanismo era que estaban en una lista con un número y un nombre en la lista. Este es un tema importante desde el punto de vista de los derechos que todavía hoy sobrevive como un problema mayúsculo. Es más, este país tiene una dificultad en este momento, el ingenio, el Central Romana tiene serios problemas en ese punto en concreto hoy día en este país. En tercer lugar, está el tema de que este tipo de lógicas de movilidad, por su naturaleza, tiene dificultades para estabilizar políticas reguladoras y ordenadoras. Esta es una cosa importante que planteó la intervención de Francisco. Luego vino otra ponencia sobre la experiencia europea, donde el primer tema importante que en esa ponencia queda claro es que hay una generalizada, presencia de una movilidad irregular y masiva de personas en esa experiencia, que coloca a la Unión Europea frente a un problema de política muy fuerte. Ante la dimensión del fenómeno y la naturaleza irregular de los flujos, parece que hay un dilema entre las lógicas de asilo, de recibir como refugiados por asilo, o simplemente fortalecer en su defecto la política contraria, una lógica de expulsión sin más, por la situación precisamente irregular de dicha migración. Eso ha tenido una respuesta importante que hay que pensarla bien. En Europa se ha armado una política vamos a llamar, de acuerdos en el origen, en el que se han estimulado campos de refugiados en aquellos países que son intermediarios del movimiento de esas personas hacia Europa, y en esos puntos generar políticas de asistencia, que en lo personal yo tengo mis dudas de que tengan el impacto positivo que se predica en los documentos. Luego viene el tema de la Vuelta por México, con la ponencia de Pedro, y que recupera lo de Diego también, y cuyas argumentaciones ya las planteé. Luego hubo una ponencia sobre el tema de la violencia de género que nos llama con justeza la atención a la dimensión de la violencia en el caso de las mujeres migrantes. Luego viene una ponencia sobre, déjame ver,
sobre de la embajadora de la Unión Europea, donde ella nos planteó de alguna manera un resumen de las políticas ordenadoras de la Unión Europea frente a la inmigración, y me llamó la atención varias cosas. En primer lugar, de todas las cosas que vimos aquí, la única experiencia de política regional orgánica es la de la Unión Europea. Las otras son respuestas de políticas individuales de los estados. Y yo creo que en ese sentido, pese a que podamos criticar el planteamiento de la Unión Europea frente con sus políticas de asistencia en el origen, como ya señalé, la experiencia de la Unión Europea es importante y tiene mucho que decir para nosotros, sobre todo que estamos comenzando a vivir fenómenos como el de la Vuelta por México, que está involucrando a más de un estado en los fenómenos que estamos discutiendo. En general, hay varios temas que me llamaron mucho la atención en todas las discusiones. Está claro, desde la ponencia de la profesora Ferris, que a mí también me gustó mucho, lamentablemente estaba malísimo el audio. Hay una crítica a mis amigos. Yo no oía bien, pero fue una intervención muy interesante. Primer tema, está claro, y los datos de Diego lo afirman, estamos ante un fenómeno central de la globalización. Eso me parece que queda establecido en las discusiones. En segundo lugar, ese fenómeno está atravesado por la presencia de la irregularidad en los desplazamientos. Este es un segundo punto importante. En tercer lugar, hay una diversidad de respuestas de los estados que van desde las respuestas más orgánicas, comunitarias de la Unión Europea, hasta respuestas más puntuales, individuales de los estados en países como los nuestros. Ahora, en esa situación hay un tema que está por debajo, aunque no lo discutimos con la sistematicidad que merecía, ante la dimensión global de estos fenómenos, ante la dimensión irregular de los mismos, las lógicas de negociación entre los estados es un tema que debe prestársele más atención. Y ahí un poco vimos la experiencia mexicano-norteamericana, se dijo algo de la experiencia italiana frente al África, pero no avanzamos mucho en esto. Y ahí yo creo que un punto que debemos reflexionar es la cuestión de que cada vez más se impone la necesidad de acuerdos más amplios que trasciendan el carácter meramente binacional de las negociaciones a acuerdos más estables de alcance regional. Y eso nos plantea el tema de la cooperación entre los estados, tema que quizás merezca otro seminario como este. Yo lo dejaría en ese punto. Como ustedes ven, se trata de una problemática sumamente rica, sumamente, yo diría, con múltiples continentes inexplorados, pero en general creo que por lo menos hemos visto una serie de puntos centrales que informan el contenido de esta problemática general de la nueva naturaleza de los flujos a nivel global y en particular en lo que tiene que ver con nuestra región. Yo lo dejaría en ese punto. Les agradezco en general esa paciencia de Job que ustedes han tenido de estar aquí 2 días sentados como buenos estudiantes y espero que todos hayamos aprendido algo, al menos yo aprendí mucho. Muchísimas gracias.
Gracias por este valiosísimo diálogo de cierre. Gracias a Jeremy Harris, gracias Francesco Carilla y gracias al señor director, el doctor Wilfredo Lozano, por ofrecernos, por compartirnos este resumen de estas experiencias. Agradezco a los señores Harris y Carilla. Pueden acomodarse acá otra vez. Con el doctor Lozano queremos quedarnos acá arriba. Se trata, como ya habíamos prometido un poco más temprano, de poner en circulación dos valiosos documentos. Uno de ellos es el resumen, la memoria del Seminario Internacional Redes Transnacionales y Migración, que se realizó el año pasado, y también el número 5 de la revista Estudios Migratorios. Así es que, doctor Lozano, queremos como ya no tenemos que seguir escribiendo, Aymara, ¿puedes subir? Quiere hacerse acompañar del doctor Lozano, y bueno, ahí tiene usted el micrófono si prefiere ese de mano, como si lo quiere hacer desde el podio también, pero bueno. De esta revista es Aymara, y entonces es un acto de injusticia el que la editora de la revista no esté aquí, ya que el director simplemente es un burócrata que ocupa una posición de privilegio. A veces tiene importancia, pero en general quien arma la revista es el editor. Bueno, muchísimas gracias. Quisimos aprovechar el día de hoy de cierre para que nos salga más barato la puesta en circulación de estos dos libros. Nos sale 2 por 1. Pero la verdad es que vale la pena que pongamos en circulación estos textos. El primero, en un evento como este, el primero porque está estrecha y orgánicamente vinculado a esta experiencia. Se trata de el informe o la memoria del seminario que corresponde al año anterior a esta práctica. Es el seminario que armamos en el año 2023 sobre redes transnacionales, inmigración. Mírenlo acá. Y el punto central era la política de cuidado, ¿verdad? Este es un tema interesantísimo. No se preocupen que se regala, no van a tener lo que comprar. Yo espero que haya suficiente. Ok. Bueno, este primer texto. Y en segundo lugar, este es el número 5 de nuestra revista Estudios Migratorios. Este número tiene un particular interés. En primer lugar, porque rinde homenaje a un académico a quien apreciamos mucho en vida, el profesor Castler, Stephen Castler, de la Universidad de Oxford. Él murió recientemente y en coordinación con Raúl Delgado Valls decidimos hacerle un homenaje publicando un artículo de él en esta revista. Pero en segundo lugar, en esta revista se insiste mucho en este número en un tema muy importante para este país. Me refiero al tema de las políticas migratorias. Hay un artículo que he tenido, ha coincidido que he tenido que escribirlo yo, donde se presenta una propuesta de política migratoria coherente, sistemática, como propuesta que se hace, que el instituto de alguna forma hace a este país y naturalmente a nuestro estado, para que lo considere. Y aborda los problemas centrales de una propuesta de política, como es el tema de la irregularidad, como es el tema del manejo de frontera, como es el tema de la necesidad de un acuerdo moderno con el empresariado que contrata mano de obra. En fin, ahí hay una propuesta coherente. Y esta propuesta se hace en el marco de los acuerdos más amplios que en términos de las relaciones con el vecino Haití
ha hecho nuestra administración en el pasado reciente. Bueno, en general también hay una larga entrevista a Raúl Delgado Báez, que tiene la peculiaridad de que discute con cierto detalle algunos de los aspectos que él plantea en su ponencia que ustedes tienen, que ustedes tuvieron la oportunidad de apreciar. Y bueno, hay algunas otras cosas interesantes, como es un artículo que a mí particularmente me parece interesante, de una colega que trabaja con nosotros en la división de investigación sobre la emigración dominicana. Es una reflexión de tipo teórica muy interesante, que yo creo que vale la pena que ustedes aprecien. Y bueno, finalmente hay algunas cosas relativas al tema de los cuidados y una serie de contribuciones en relación a noticias de migración, algunos artículos sobre la colección que nosotros impulsamos, que se llama Clásicos de la Migración, que ya llevamos unos 10 títulos. En fin, es un número que les va a interesar mucho a ustedes. Este es el primer número de una nueva fase de la revista, donde ya no la vamos a poder sacar 2 veces al año, sino una vez al año, por razones simplemente de costo. Aunque Aymara se las ingenió para hacerme trampa, porque la publicó tan gordísima, y entonces eso me está saliendo carísimo. Es como si yo publicara 2, entonces hizo trampa como quiera, pero bueno, ya ustedes saben, este es el niño lindo de Aymara, y a mí también me gusta, pero sobre todo es un reto intelectual e institucional el que una publicación de esta naturaleza en este país se saque, donde no hay mucha reflexión, donde no hay mucha oportunidad de discutir sistemáticamente las cosas, y en consecuencia, aunque uno no lo quiera, este tipo de publicación en este país se convierte en un reto y casi hasta una provocación. Pero de provocaciones y retos vive el mundo y están poblados las buenas intenciones que cambian el mundo. Nada, entonces les exhorto a que lo lean, y muchísimas gracias, y les reitero nuestro agradecimiento por su participación en este encuentro, y espero que nos veamos, los que aún quedemos vivos, el próximo año, para discutir que en principio hemos pensado armar un seminario en torno a la historia de las migraciones en este país. La idea es un poco tener una reflexión sistemática para que nos permita discutir cómo la migración ha sido un factor central en la constitución de la nación dominicana desde el siglo XIX. Entonces esto brinda la oportunidad para discutir cosas que ustedes quizás no tienen ni idea. Por ejemplo, la migración de empresarios cubanos a finales del siglo XIX a este país, en el marco de la guerra de los 10 años, de la guerra de independencia en Cuba, es el punto que marca el inicio de la industria azucarera moderna en esta nación. Y quienes inician eso es un núcleo de empresarios que no son dominicanos, son cubanos. Cosas así, todo eso lo vamos a ver. La migración, ustedes van a ver, dominicana, hay más de 100 naciones que han incidido en la migración en República Dominicana. Entonces, desde judíos, japoneses, chinos, y todo esto lo vamos a ver en ese seminario con estudios particulares. Va a ser un monstruo, ahí Jeremy me va a tener que ayudar,
para buscar la plata para armar esa reunión. Pero bueno, ahí la tenemos. Bueno, señores, muchísimas gracias. Bueno, ya no hay más brindis, pero bueno, hay un almuerzo. Dios mío, nos acaban de dar una comida y ahora nos van a llevar un almuerzo. Es un abuso. Yo hubiera preferido un trago, pero bueno, ni modo. Ni modo. Muchísimas gracias. Gracias doctor Lozano, gracias Aymara también por la compañía al doctor, gracias a ustedes. El asunto es ese, alguien una vez decía que estaba buscando la fuente de la eterna juventud y eso hizo que migrara para un lado, otro vino con otro cuento diciendo que por aquí la ruta es más corta para llegar a tal parte del mundo y todo eso ha venido provocando que nos movamos. Hoy las justificaciones son otras. Y ahora le llamamos la vuelta y se refiere a determinado lugar. Lo permanente ha sido que siempre nos movemos y nos movemos a diferentes lugares. Y eso hace que estudiemos. Y qué bueno que desde ya el doctor Lozano ha estado anunciando sobre qué hurgaremos en el encuentro del año que viene. Por supuesto, entre hoy y el encuentro del año que viene, nos toca hacer a partir de las conclusiones ya compartidas hace un momentito. Así es que muchas gracias otra vez. El almuerzo espera por nosotros bien cerca, a diferencia de ayer. Hoy solo se sale acá, el restaurante Nabú está acá, justo a este lado. Entonces se sale, la puerta queda enfrente para que vayamos al almuerzo y así cerramos estas 3 experiencias en el marco de este seminario. Muchas gracias, feliz regreso y a seguir haciendo, bien haciendo.